Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Amaris García, bienvenidos a un video más aquí en Hablemos. Y bueno, pues en esta ocasión me toca platicar con mi papá, Will García, para que aquí en la comunidad lo conozcan, él es mi papá, y vamos a platicar acerca de su experiencia en la iglesia mormona. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme a compartir mi experiencia en tu canal. Me da mucho gusto. Pues es que, a ver, vamos a platicar. A mí, me surge la duda de por qué te hiciste mormón. Porque, bueno, para quienes ya han estado aquí en el canal saben y les he contado un poco de mi historia personal y pues he comentado que tú fuiste el primero en bautizarse. El No nos culpable. bautizamos, culpable. No nos bautizamos todos juntos, tú te bautizaste primero. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Por qué te quisiste bautizar en la iglesia? Bueno, primero, pues saludos a todo tu auditorio, a todas las personas que puedan ver este video. Les mando un gran saludo. Y bueno, yo me uní a la iglesia porque yo veía que era buena. Yo veía que los misioneros principalmente eran jóvenes. Se veían saludables, se veían bien presentables. Entonces a mí me impactó de cierta forma porque yo quería, pues, creí que mis hijos podrían convertirse en algo así. Mm. Entonces, sí me impactó, la verdad, sí Pero, me. ¿cómo qué características tú veías en los misioneros? Pues yo los veía, por ejemplo, jóvenes bien portados, traían su cabello bien recortado, andaban limpios, siempre traían su corbata, andaban presentables. Ujú. Y entonces, pues, como todo papá, yo buscaba las cosas buenas, ¿no? Entonces, se veía buena opción, se veía muy bien la iglesia. Y bueno, pues nosotros, aunque yo nunca había sido muy religioso, en realidad, creo que regresé a mi estado. Ya otra vez dejé de ser religioso de alguna manera. Entonces, a pesar de eso, bueno, yo veía que había cosas buenas. Y yo veía gente amable, eran muy amables cuando nos invitaban a las reuniones o nos daban las charlas. Eran jóvenes muy amables, muy agradables. Por eso Mm. yo creo que me enganché muy fácil, Mm. porque buscaba algo bueno para mis hijos principalmente. Y bueno, entonces, ¿no tuvo que ver un testimonio de la iglesia? Porque aquí te van a comentar, eso, te van a decir, ah, entonces te bautizaste o te uniste por conveniencia, no por un testimonio. ¿Tú qué me podrías decir de eso? ¿Sí tenía un testimonio? ¿Tú cómo lo sentiste? Bueno, el testimonio para muchas personas va creciendo. Eh, Realmente en la experiencia que tengo, la mayoría de las personas empezábamos a recibir cierta información o algunos se decían que recibían el testimonio, pero no al principio. Eso pasaba paulatinamente, la gente empezaba a sentir que estaban más firmes en la iglesia. En realidad eso, yo creo que eso se va dando, se fue dando poco a poco. Eh, en mi caso, yo no tenía un testimonio muy fuerte o algo así, sino más bien, pues no sé qué pensarán la mayoría de las personas, pero al fin y al cabo, pues todos buscamos un beneficio en la forma de vida, en querer vivir mejor, y ellos en realidad lo que te ofrecen es un beneficio para tu vida, según eso a mí me lo empezaron a enseñar, me pareció una buena opción. Ujú. Por ejemplo, ¿qué me podrías decir de testimonio de José Smith? Porque, pues, los misioneros llegaban con eso, de la historia de José Smith. ¿Tú, qué pensaste de eso? Bueno, es una pregunta difícil porque ahí ya tenía que ver mucho eh, el- sobre lo que yo estaba enseñado antes, o sea, lo que yo ya traía como tradición, lo que me enseñaron mis papás. Me hablaban, por ejemplo, recuerdo que cuando yo era muy jovencito íbamos al catecismo
Mm, entonces para prepararnos para la primera comunión. Entonces, en esas clases, que también eran charlas de religión, nos enseñaban que existía Juan Diego. mm. Entonces, existía Juan Diego y que fue una revelación también a Juan Diego, la aparición de la Virgen en su ayate y cosas así. Entonces le encontré cierta similitud y bueno, pues se le da el beneficio de la duda, ¿no? Al principio, como vuelvo a repetir, pues yo creo que se va uno construyendo poco a poquito en la iglesia y no necesariamente entras con un testimonio sobre algo. Para mí se me hizo un poquito extraño, en cierta forma, que a José Smith se le haya aparecido Jesús o que lo haya visto cara a cara. Se me hacía algo un poquito difícil de creer y pues hasta la fecha ahora, pues yo creo que caigo en lo mismo. Se me hace algo muy difícil de creer. Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes qué? Porque ahorita ya en la actualidad ya salió mucha información pues de la iglesia. Y yo en mis videos he contado que pues a nosotros no nos enseñaron todo lo que ahorita ya está. Em, ¿A ti qué es lo que te enseñaron? O sea, ¿qué historia te enseñaron? ¿Tú sabías, por ejemplo, o a ti los misioneros alguna vez te dijeron de, pues, la poligamia de José Smith, pues que José Smith era polígamo, el racismo en contra, pues, de la raza negra, que no les daban el sacerdocio, las diferentes versiones de la primera visión, precisamente de José Smith, que pues hay diferentes versiones. No sé, toda esta doctrina, la expiación por sangre, la segunda unción, todo esto a ustedes se los mencionaron durante las charlas, en alguna ocasión, algún obispo, algún presidente destaca, alguien. No, no, aunque siempre he sido una persona preguntona, siempre he sido una persona también muy crítica. Yo hacía mis preguntas, tenía mis preguntas, obviamente. Entonces, lo que ellos me decían es que me decían, a los niños se les da leche y cuando ya empiezan a tener dientes se les empieza a dar carnita. Esa era su forma de decirme que la doctrina que me iban a ir enseñando iba a ser paulatina. Entonces al principio pues me enseñaron sí, de José Smith, me enseñaron de la revelación de José Smith, me enseñaron sobre todo, lo que sí recuerdo es que me enseñaban mucho sobre la eternidad de las familias. También me mencionaron mucho el que yo, si seguía el Evangelio al pie de la letra, iba a ser posible ver a mis papás de nuevo. La familia, se enfocaban mucho en la familia, en José Smith, y en la restauración de la iglesia, en cosas de ese tipo. Pero doctrina, lo que después ya supe que se le llamaba doctrina profunda, cosas así, pues ya cuando después yo la fui descubriendo poco a poco. Pero ¿cuándo la fuiste descubriendo? ¿Después de que te fuiste de la iglesia o sí descubriste algo mientras eras miembro? Bueno, yo creo que empecé a descubrir más cuando ya me alejé. Mm, Y quiero explicar por qué. Hay un razonamiento bien interesante en esto. Cuando está uno en las filas de la iglesia, cuando va uno a los servicios dominicales y todo eso, entonces ellos te van dando poco a poco la doctrina, te la van dosificando poco a poco. Entonces llega el momento en que quizás hasta se olvida hacer preguntas, aunque te salen preguntas o dudas o lo que sea. Llega el momento en que como que no te acuerdas de hacer esas preguntas. Entonces, ciertas doctrinas se van siendo, repito, dosificadas porque no te lo van a enseñar. Pero ahora que ya, por ejemplo, que ya no asisto, que no me siento con esa presión y no preguntar, no cuestionar a los líderes.
Entonces, es cuando yo ya empiezo a, pues, a rebuscar más, a darme cuenta, a escuchar. Yo escuché un poquito, por ejemplo, que cuando estaba yo activo en la iglesia, yo recuerdo un poco de que hablaban de, por ejemplo, un ejemplo de del sacerdocio a las personas de color Ujú. que no se los daban, que incluso también algunas personas, algunos miembros de la iglesia mencionaban a Caín y a Abel y que Caín era de un color oscuro y cosas así que a mí sí me empezaban como pues a incomodar un poco, o sea, yo ya no estaba muy contento con ese tipo de doctrinas porque yo ya lo asimilaba como racismo, como discriminación, como, no sé, pero yo empecé a descubrir las cosas ya estando fuera de la iglesia, la verdad. Empecé a descubrir más cosas. Entonces, ¿por qué será que, porque sí, yo, eso de lo del racismo contra los negros, yo también sí lo llegué a escuchar así. A mí me decían que era, sí, la maldición. Y de hecho, pues ya ves que viene en el libro de Mormón, en segundo de Nefi creo que es donde viene. Y pues decían de que era gente que pues que no había elegido el plan de salvación. Te daban diferentes No, no lo había respuestas, aceptado. ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué crees que, o sea, porque sí, sí te llega esa lucecita, pero como dicen, lo dejas atrás, lo haces a un lado? ¿Qué crees que eh, te previene o logra que los miembros no cuestionen o que no vean la dimensión del asunto? Porque es algo bastante delicado. Ahorita ya, como ya lo puedo ver muy claramente, pero ¿tú qué crees que es? ¿Por qué no lo veíamos? Por ejemplo, Yo ese creo, detalle. sí, yo creo que eso sucede porque se da un fenómeno bien interesante también en la iglesia. Es un adoctrinamiento. Una persona adoctrinada le resulta bien difícil, pero bien difícil cuestionar. Entonces, necesariamente y entre comillas obligadamente, te hacen aceptar cierta doctrina, y de ahí viene la palabra adoctrinamiento, y perdón, no preguntas, no cuestionas, porque te empiezan a hacer te empiezan a hacer creer por medio de ese adoctrinamiento que cuestionar es malo, que cuestionar te convierte en una persona rebelde, que cuestionar te convierte en una persona que no vas a encajar en el grupo o en la sociedad o en la rama, en el barrio o en la estaca en la que estás. Entonces te empiezan a estigmatizar, así te ponen tu etiqueta, te empiezan a etiquetar. Entonces, por esas razones yo pienso que la mayoría de las personas no les da por seguir aprendiendo, por seguir buscando, aunque ellos dicen escudriñar las escrituras, pues tú las escudriñas y ves ciertas cosas que son incoherentes de acuerdo a la doctrina mormona y todo, pero no cuestionas. Entonces, por eso es que la gente no se entera de esas cosas. Eso es lo que yo pienso, por un adoctrinamiento muy fuerte que tienen ahí. Y bueno, ¿tú qué tanto amor le tenías a la iglesia? ¿Qué tan ¿Qué tan adentro, pues sí, de la iglesia estabas? ¿Tú qué piensas? Bueno. Así como, por ejemplo, cuando vas a la escuela, te haces de amigos, eh, le tomas cariño al maestro, a la maestra, qué sé yo, quizás al ambiente que vives. Yo, siendo bien honesto, yo le tomé mucho cariño a los misioneros. Quizás porque los ponía en un plano así como por la necesidad que yo tenía de ver que mis hijos crecieran de manera correcta. Pero yo les tenía un cariño bien grande a los misioneros.
eso sí lo tenía. Eh, Me incomodaba mucho, muchas veces. Yo creo que nunca sentí una fe muy fuerte en la iglesia, yo creo que nunca la sentí realmente. Pero lo que sí me encariñé fue con los misioneros. Eh, Creo que hay gente buena, pero no necesariamente por el efecto que haga la iglesia en las personas, sino porque las personas ya son así. Pero así digamos, cariño, haberme encariñado así con la iglesia, pues no creo, y yo creo que también tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, yo ya me bauticé ya siendo mayor, ya siendo grande, creo que fue en el año 99 o 2000 algo así. Eh, eh, y yo ya llegué con cierta historia. Entonces, a los que nos llamaban conversos, yo notaba como que teníamos un poquito más de resistencia a la doctrina. Y quizás eso hizo que yo no me encariñara demasiado, ni mucho menos que me fanatizara con la iglesia. Yo creo que eso es. Mm. Sí, yo sí me acuerdo que querías mucho a los misioneros. De hecho, pues la familia en general, los queríamos mucho y siempre estaban en la casa. Pues para comer, luego para desayunar, para cenar. Y ustedes los consentían mucho a los misioneros, sí. De hecho, fíjate que eh, no estoy seguro, pero parece que fue por iniciativa de los mismos misioneros del barrio que me dieron un llamamiento. Yo llegué a ser presidente de Quórum de Elders y me querían mucho, me trataban fenomenal. La verdad, yo creo que son gentes, los misioneros son gentes muy interesantes y muy importantes en la iglesia, ¿verdad? Ahondando ahí, yo no voy a ahondar ahorita porque pues no tiene sentido, pero yo sí los quería mucho, yo sí los quería mucho, los consentía mucho, Mm, me gustaba consentirlos y me gustaba, por ejemplo, yo les preguntaba, o les preguntábamos todos, ¿verdad? Pero bueno, como estoy respondiendo yo la pregunta, pues por eso pongo ahí, pero les preguntábamos, ¿qué quieren de comer? Y los consentíamos. Que pizza de pepperoni, siempre los que eran de Estados Unidos, pizza de pepperoni, sale. sí, Que paletas Magnum. Los, los, los consentíamos demasiado. sí. Pero, 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 pero que sí por te eso- querían. Ellos sí te querían, también a ti, oh, sí, porque yo me acuerdo que ellos llegaban y y te buscaban y luego querían hablar contigo como para pedir consejo, alguna cosa así. Yo me acuerdo que sí te buscaban mucho los misioneros también. sí, pero fíjate que también, Era amor incluso, mutuo. sí, incluso esa relación que había con los misioneros me acarreó muchos problemas. Me acarreó muchos problemas, pero no con ellos. Me acarreó problemas por defenderlos a ellos. ¿Por qué Yo los, defenderlos? ¿Cómo que defenderlos? sí, yo los defendía porque yo me daba cuenta que, por ejemplo, a lo que en la iglesia le dicen fallas humanas, pues yo tengo otra opinión. Eh, pues a veces se enfermaban, a veces no tenían que comer, o a veces los misioneros traían sus zapatos rotos. Y yo, pues, yo como siempre he sido así un poquito belicoso, un poquito peleonero de cierta manera, yo le reclamaba a las autoridades. Ujú, Entonces, eso también hacía que ellos, quizás ellos también se daban cuenta de eso y siempre llegaban y me buscaban y me ayudaban en todo, me cuidaban mucho, la verdad, realmente, eso sí, vamos a decirlo así, eso sí me enamoró de los misioneros, la verdad, y las misioneras, obviamente. ujú, Eso sí, pero de ahí en fuera no creo que no. mm. Entonces, bueno, yo tengo recuerdo de que sí, tú y también mi mamá, pero ya haremos un video con mi mamá para que ella nos platique, pero sí me acuerdo que tú eras muy crítico y de hecho
eh, yo como que trataba de jalarlos, de que yo decía, papá, ¿por qué dices esto? Si esto no, o sea, porque eras bien preguntón y eras, sí, muy crítico. Y es que me llama la atención porque también, ahorita que dijiste eso de tu llamamiento del Quórum de Élderes, pues era algo que yo también decía, es que papá, tienes que pues ser más, ahora sí que más sumiso y más así para que te tomen en cuenta, para que te den más llamamientos, porque yo quería que te dieran más llamamientos en ese tiempo, o sea, es que yo, pues, sí, pero tú, o sea, como que, es que creo que, ya ves, tú eres el culpable, por eso, primero No, eres el culpable porque nos bautizamos y ahora porque, ya vieron de dónde salí, de dónde saqué. Y ahora que vean a mi mamá, no, pero es que realmente, mira, sí es verdad eso, ¿verdad? Todo eso es verdad. Ujú, Eh, no sé, es que yo fui tan atrevido de reclamarle al presidente de misión o al presidente de estaca. O sea, yo siempre reclamaba, pero principalmente por defender a los misioneros. ajá, como que los que harían son buenos. Sí, como yo los quería mucho, yo los cuidaba mucho. Entonces, algo bien curioso es que yo no aceptaba yo, por ejemplo, un maltrato o no aceptaba una injusticia en contra de alguno de los miembros. Entonces, yo sí era medio peleonero, ¿no? Entonces, por eso no me daban llamamientos. Por eso me decían, es que este señor nos va a convertir la iglesia es un apóstata, o sea, ¿qué pasó? Este señor no cabe, o sea, como que no se deja moldear, como que no, pues ahora lo entiendo, entonces quiere decir que ahora sí es verdad como lo veo es que entonces ellos me usaron porque sabían el amor que yo le tenía a los misioneros y me permitieron ese llamamiento. Pero no sé, quizás no lo hacían de buen gusto, no sé, la verdad. Era muy peleonero. Eras como que un mormón, pues muy diferente. O sea, porque aquí en el canal pues ha venido muchas personas y pues platican su experiencia, pues la mayoría de las personas que han venido pues sí han sido así como que muy mormones, así como era yo, pero tú pues como que eras mormón diferente. De todas maneras, tú decías que eras mormón. Sí, sí, era diferente, Ajá. aunque también es verdad que, por ejemplo, yo siempre creo que siempre fui muy genuino con las personas. Ujú, Y yo siempre traté de ayudarles, trataba de hacer y seguir las cosas buenas que yo estaba aprendiendo, ujú, porque no se puede decir que de un libro, por malo que sea, no saques, aunque sea una línea buena. ujú, Sí, siempre hay cosas buenas, ¿no? En todas en la mayoría de las religiones hay cosas buenas, una, aunque sea. Entonces, yo aprendí que debíamos ayudar a los demás, aprendí a de veras respetar a los misioneros, a los hermanos del barrio, y llegué a tener amigos muy fuertes, muy buenos amigos ahí. Llegué a tener muy buenos amigos, pero siempre sí era diferente. Luego ujú. me decían, el hermano García, decían, trae el espíritu de, ¿cómo decían? De contención, No. ¿no? Cuando reprendías a alguien, ¿cómo decían? Trae el espíritu. Amonestación. Exactamente. Ajá, ajá, El hermano García otra vez trae el espíritu de amonestación, algo así decían. ajá, sí. Y yo empezaba a decirles y a regañarlos y casi yo veía que algunos decían, híjole, ya ahí vale, hermano García nos va a regañar. Ujú, Y yo les hablaba así en la escuela dominical o en el servicio sacramental. Yo o sea, les decía cosas, a ver, es que estábamos fallando en esto y me ujú, decían, híjole, este señor siempre,
siempre nos está amonestando, pero siempre fui diferente. Fíjate que ahorita me viene una idea. Yo pienso que ahorita en la actualidad, como ya hay mucha información ya fuera, o sea, ya tenemos al alcance un montón de información, como que nos hemos metido, bueno, yo en mi caso, a estudiar más así profundamente la historia y todo eso. Pero en nuestros tiempos, y esa iglesia que se extraña o que yo digo que me da nostalgia, Sí, el evangelio era muy básico, ¿no? O sea, las enseñanzas, y es lo que también alguien que vino aquí comentó, en realidad el evangelio es sencillo, no era complicado. Y yo creo que en ese tiempo lo vivíamos así. Era algo sencillo y era algo bonito y era algo de comunidad y era algo de, pues sí, como dices tú, estarnos reprendiendo unos con otros. Aún así, pues tuviste represalias porque sí, no te, te daban muchos llamamientos, era casi casi de, no lo dejen hablar, por sí, favor. no dejen hablar, sí. Pero, ajá, pero era algo más sencillo, era bueno, era sencillo. Y ahorita como que ya con todo, pues se perdió todo ese espíritu, pues bonito. Finalmente, tristemente, pues es falso. Lo que nos dijeron fue falso, resultó ser falso, pero era algo sencillo. Este, y pues a mí sí me da nostalgia. Y otra cosa que ahorita te pregunto es, ¿tú eras de los miembros que usaba la Biblia? Sí. A ver, ¿eso cómo era? Porque aquí también luego dicen que no, que le daban el mismo peso a la Biblia y al libro de Mormón y a Mm. Doctrina y Convenios. Y yo me acuerdo que yo te decía, papá, es que tienes que decir más escrituras digo, del libro de Mormón o de Doctrina y Convenios, porque tú sabes mucho la Biblia. Y de ahí sacabas como que, no sé, el análisis de, a ver, me están diciendo esto, pero la Biblia decía esto. A ver, tú cuéntanos eso. ¿Cómo? Bueno, Ah, quizás por la vida anterior que yo llevaba antes de ser miembro de la iglesia, quizás por eso estaba más familiarizado con la Biblia. ujú, Ajá. Recuerdo que yo tenía una Biblia latinoamericana. Todavía existe. Una Biblia latinoamericana decía de letra grande. Así se ujú. llamaba. Era un ladrillote así, grandote. Y después nos decían en la iglesia que no, que esa Biblia no, que debíamos usar la Biblia Reina Valera. La Reina Valera, ajá. Ajá. Entonces yo ya empezaba como a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, lo que sí debo admitir y lo que sí entiendo y todavía lo sigo comprendiendo, aunque ya no soy miembro de la iglesia. Bueno, mis registros posiblemente estén ahí porque eso implica dinero y ellos no lo van a borrar. Pero bueno, ese es otro tema. Este, para mí el libro de Mormón siempre se me hizo muy fantasioso, porque por ejemplo, hablaba de lugares que geográficamente que yo sepa no existen, que yo sepa. Pero la Biblia sí te habla, por ejemplo, de Jerusalén, de lugares que geográficamente sabemos que existen. Entonces, yo le tenía como más confianza, digámoslo de esa manera, a la Biblia. Ujú. Como que siempre se me hizo muy difícil creer en el libro de Mormón. Y lo que se me hacía más difícil de creer todavía es que decían que era el libro más perfecto sobre la tierra. Entonces, incrédulo como sigo siendo y con todo el derecho de dudar, con todo Ujú. el derecho humano de dudar. Y yo decía, bueno, es que no sé, o sea, como que se me hace demasiado fantasioso. Y ahora que conozco poquito más, no veo que el libro Mormón sea muy real. Se me hace se me hace mucha fantasía realmente. Ujú. Sí, no, está comprobado. Bueno, hasta ahorita más bien nadie ha podido comprobar, pues sí, que el libro de Mormón sea como lo que nos decían que era un libro histórico. Ujú. Ajá, no.
ya ahorita pues ya sabemos muchas cosas y es parte de la decepción, ¿no? Que te da. Este, bueno, y a ver, aquí van a decir, y qué bueno, porque hay personas que a mí me conocieron pues desde la prepa y así, y que cuando yo empecé a subir mis videos, pues se sorprendieron, como, ¿cómo Damari se fue a la iglesia? Porque yo era muy fiel, y yo, pues mi historia es muy distinta a la tuya, muy distinta. Em, ¿Qué Exactamente. pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Digamos, tú qué razonamiento le das al hecho de que, pues tú eres mi papá, tú te bautizaste primero, que todos, ¿cómo es que tú, pues realmente no, digamos, no estabas, es que sí estabas dentro, pero eras muy crítico. Creo que ese es eso es el punto. Pero ¿qué pasó? Porque yo sí, o mi hermano igual, sí éramos más así como que mormones. ¿Qué coherencia tiene? Bueno, sí, sí hay coherencia. Te voy a explicar. A Te ver. voy a explicar por qué sí hay coherencia. Mira, primero porque nosotros de cierta forma, o al menos hablando de mí en lo personal, yo ya tenía una formación anterior Ujú, y ustedes estaban en formación. Entonces, cuando alguien está en formación, está en aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje. En este caso, en la iglesia, no fue un proceso de aprendizaje, fue un proceso de adoctrinamiento. ujú, ¿Ok? Entonces, sí resulta interesante esa pregunta porque yo ya traía un proceso. Y ustedes, principalmente Víctor y tú, se inmiscuyeron más en la iglesia. La más chiquita, pues esa se salvó. Tuvimos la fortuna de salvarla, porque, por ejemplo, a ti, principalmente a ti te pegó muy fuerte. A Víctor le pegó un poquito menos, porque él es un poquito más, o era un poquito más, como yo. ujú, Entonces, pues sí, yo recuerdo que llegabas cuando iba por ti al Benemérito. Me acuerdo que llegabas a la casa y no música el domingo, y no fútbol el domingo, y no café, y no Coca-Cola, pero sí entre líneas yo leía un poquito que decías que algo no anda bien aquí, algo no está bien. Yo no lo expresaba, pero para mis adentros yo decía, algo no está bien, porque notaba que la mayoría de las personas o de los jóvenes que iban al Benemérito, la mayoría llegaban a ser en cierta forma hasta intolerantes, porque les llegó tan fuerte la doctrina, les llegó tan fuerte la enseñanza que estaban teniendo eh, que sí, sí, esa pegó con fuerza, ¿no? Entonces ya el momento en que uno se retira de eso, dependiendo de la fuerza con la que entraste o con la que te mantuviste dentro, son las dificultades que después enfrentas para cuando te alejas. Mucha gente que se retira de la iglesia sufre, pero sufre en serio, ¿eh? Y eso pues no es culpa de ellos, son gente buena al fin y al cabo, ¿no? Son gente que confió en alguien que le estaba diciendo mentiras. Entonces, ¿tú qué tanta fue tu decepción? ¿Qué tanto fue tu dolor? Porque te digo, independientemente de eso, pues sí tenías un vínculo. Si tú quieres con los misioneros o con la comunidad o con lo que sea, pero es válido y es un vínculo. ¿Qué tanto te dolió a ti como descubrir que pues todo fue farsa y todo pues era, pues sí, pues mentira, ¿no? Bueno, Ujú. bueno, esto fue parecido como cuando pierdes dinero en un negocio. Así, así a secas, así lo sentí. Ujú. Eh, sí, sí me dolió principalmente el empezar a entender, aunque yo ya lo sabía,
Fíjate lo que digo. Yo ya lo sabía porque precisamente por eso yo siempre preguntaba, porque Ujú, yo sabía que algo no estaba bien. Entonces, a mí me dolió, por ejemplo, alejarme de los misioneros, sí, sí sentí feo, sí lo sentí feo. Y otra cosa que fue también muy difícil fue entender y darme cuenta hasta qué grado yo los había comprometido a mis hijos, en este caso, en algo que les resultó doloroso. Entonces yo ya traía ciertas cosas anteriores y por lo mismo no se me hizo tan difícil romper, no se me hizo tan difícil, pero, pero lo que sí puedo asegurar, y eso quizás me gustaría decirlo para los papás de los jóvenes, yo no soy nadie para aconsejar a nadie, no me creo con esa autoridad, pero sí les recomiendo que pongan atención, que se inmiscuyan con sus hijos y que les pregunten, porque a veces tienen miedos guardados, a veces tienen temores guardados, a veces tienen preguntas que no las quieren responder, o que los papás, llega el momento en que los papás mormones empiezan incluso ellos mismos a decirles, no me preguntes eso, porque eso es apostasía, y les empiezan, y no se dan cuenta cuánto daño les están haciendo a sus hijos. No respetan el albedrío, aunque ellos como doctrina dicen que el mayor regalo que tenemos de Dios es el albedrío. No lo respetan. Eso no lo respetan, eso no es verdad. Entonces, para mí no fue realmente muy difícil, pero el hecho de que para mis seres queridos, en este caso para ti, haya sido difícil, pues obviamente que a mí me parte el alma, eso es muy difícil para mí. Pero aquí estamos para ayudarnos y para decir, no se raje, ah, se echarle para adelante, Sí, ¿verdad? sí, Eso sí, no te va a faltar el apoyo. sí. Eso es lo que yo también he dicho mucho en mis videos, de que yo sé que es difícil y a veces, pues yo me pongo en los zapatos de otras personas, como tú dices, cuando tienen la duda o simplemente ya no creen en el mormonismo y no pueden decirle a sus papás, a sus hermanos, a su pareja o al revés, a los hijos, así. Y es, pues es algo que no me puedo imaginar, porque en mi caso, pues soy afortunada porque nos fuimos todos y pues yo pienso que pues por eso es que pues, la vas armando. Y es que Este, déjame decirte algo que también sucede, hablando yo como papá de familia, eh, hay algo que sucede dentro de la iglesia, y que es bien delicado, pero bien delicado, que cuando uno de los jóvenes empieza a creer cosas distintas, empieza a sentir cosas distintas o a pensar diferente, los mismos papás muchas veces los segregan y llegan al grado de avergonzarse de sus hijos ante el barrio o ante la estaca o o sea, ante la congregación. Eso yo lo vi, eso yo lo vi. Y no se dan cuenta del daño que le están haciendo a su hijo, a quien supuestamente aman demasiado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque si no hay una, entre la familia, si no hay fortaleza, si no hay unión, si no se entiende que somos diferentes y que pensamos diferente y sentimos diferente y hacemos todo eso a un lado y nos unimos y nos fortalecemos mutuamente, por eso se dan desgracias. Por eso hay jóvenes que toman decisiones fatales. Eso yo lo he escuchado y yo me he dado cuenta y me he enterado, incluso hay noticias y todo eso de jóvenes que toman decisiones muy fatales, muy tristes, pero todo eso es porque en la familia no están fortalecidos y no se respetan lo que cada quien piensa o siente. Eso es algo muy delicado porque el adoctrinamiento puede llegar a herir tanto
tanto a una familia, y lo digo como papá, como padre de familia, Ujú. puede el adoctrinamiento herir tanto a una familia y ser tan peligroso que aparentemente están como una bolita de cristal que está todo así junto, pero por dentro tiene sus grietas, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Sí, pues, híjole, sí se me hace bien, ya hasta me dan ganas de llorar. Lo que pasa es de que sí es muy triste porque, pues yo, mi experiencia es que pues nunca he sentido así que ustedes me hayan juzgado por nada. O sea, ni desde que era joven, aunque era bien mormona, ni tampoco después cuando ya me fui o cuando me hice mis tatuajes. Y todo eso, o sea, no. Y sí es cierto, tú tienes razón porque sí, claro, hay estándares que quieren que los hijos cumplan y como dices, ahorita se me vino a la mente precisamente de los misioneros, cuando por alguna razón los regresan antes, ya sea por salud o por lo que sea, pero ahí como les llueve bien feo a los misioneros Hij- y luego sí los papás a veces como que no cooperan con el hijo o la hija. Híjole, es tan difícil. Mm, Es que hay miles de temas que se pueden tocar, ujú, miles de temas, desde la experiencia de un ex mormón, aunque a muchos no les gusta eso, pero lo siento mucho, así me lo enseñaron a mí. ujú, Me decían, sea feliz, sea mormón, y me regalaban una carita feliz. ujú, Bueno, a los ex mormones nos debe importar mucho todas esas cosas que se suceden y debemos de tener mucho cuidado porque cuando a un misionero lo regresan, haya sido por la razón que sea, los estigmatizan en las ramas, en los barrios, en la congregación y los señalan. ujú. Eso es verdad. Entonces los misioneros llega el momento, y eso porque yo platiqué con muchos. Para mí, yo siempre lo dije, que perdón, la misión era la columna vertebral de la iglesia. Eso siempre lo dije. ¿Por qué? Por el valor y la fortaleza que ponen esos jóvenes. Y cuando los regresan, algunos porque están enfermos, algunos que sufren enfermedad, yo lo vi, no me lo platican, no me lo platican. Una vez un misionero estaba enfermo y su compa, como decían, mi compa, no podía salir. Como siempre pasaban a visitarnos, siempre, sin faltar un día, hermano García, queremos saludarlo. Sin faltar un día pasaban. Curiosamente, un día dejaron de pasar 2 días, una vez, dejaron de pasar 2 días y dije, ¿qué pasó? Los cambiaron de área, de no sé qué, los tejes y manejes que hay dentro de la iglesia. Fui al departamento donde vivían y resulta que uno de ellos estaba muy enfermo y su compa estaba sentado ahí. Toqué, me abrió, estaba sentado y le dije, ¿qué tienen? ¿Qué les pasó? Primero no tenían gas para bañarse con agua caliente, no tenían gas, no tenían comida, su compa estaba enfermo. Ujú. Y yo sentí un dolor y un coraje tan fuerte porque dije, estas son las luchas que ellos están peleando, estas son las verdaderas luchas que ellos están peleando. Sin preguntar, les les llevé comida, les llevé gas, les llevé todo lo que necesitaban. Y el presidente de misión me mandó una carta diciéndome que esa no era mi función. En serio, Sí, me sí, me mandó acuerdo. una carta diciéndome que esa no era mi función. Entonces, cuando a un misionero lo regresan, no saben por qué razón, porque estuvo enfermo,
otra vez otra misionera estuvo enferma y el obispo, me acuerdo que el obispo y yo éramos muy grandes amigos, muy buenos amigos. Y me acuerdo que llegamos y como decimos, bajo el agua, bajo la mesa, la llevamos al doctor y le ayudaron a la misionera. Y no le dijimos a nadie, pero eso es, para mí eso era la iglesia, ayudarle a los demás. Pero ellos decían, es que el programa no va así, ese no es el orden, decían. Y a Ujú, mí eso nunca me gustó escucharlo. Entonces, por lo que dices, por lo que mencionas. A veces no saben por qué a un misionero lo regresan. No saben si porque estuvo enfermo, si porque tuvo un problema de ansiedad, un problema de presión, de depresión, de lo que sea. Hay muchas razones, pero no, 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 no. Cuando llegan, los malmiran, ujú, les empiezan incluso a inventar historias. ujú. Y entonces, así como en resumen, eh, ¿qué es lo que a ti te hizo que te fueras de la iglesia y ahorita qué es lo que te queda? ¿Con qué te quedas? Bueno, primero, yo me alejé de la iglesia por salud mental. Esa es la verdad, por salud mental, porque me di cuenta que yo no iba a encajar. Me di cuenta que las mentiras que me estaban diciendo no eran suficientes para controlarme. Entonces entendí y comprendí que era absurdo quedarse en un lugar donde no vas a tener ningún progreso. Al fin y al cabo, al fin y al cabo, vamos a tomar algo de lo que ellos toman como doctrina. Dicen que todos nacemos con la luz de Cristo, ¿verdad? Eso quiere decir que sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, por salud mental, yo preferí alejarme, por salud mental. También porque me di cuenta que no era yo compatible con el cinismo de las personas. Mira, si tú tienes un amigo que es ladrón, pues que no te extrañe que algún día te robe algo, porque él es ladrón. Entonces, no te va a extrañar que te robe algo o que tú lo veas robando a alguien. No, 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 porque es ladrón. Lo que sí resulta decepcionante es que una persona se ponga una careta de honestidad y en realidad te esté robando o le esté robando las cosas a las personas. Eso se da mucho ahí. Y yo me di cuenta que yo no era compatible con ese tipo de personas. Si tú eres malo, eres malo. Si tú eres bueno, eres bueno. O sea, no, no hay necesidad de esconder tu identidad ni tampoco de esconder tu autenticidad, el ser genuino, el ser como tú eres. Yo no, no, yo no puedo yo convivir con gente así, esa es la verdad. Yo no puedo convivir, no me siento a gusto. Me siento más a gusto conviviendo con las personas que te dicen lo que son. Y otra cosa que también quizás la más fuerte es darme cuenta del daño que le estaban haciendo a mi familia, a mis hijos principalmente. Y eso yo no lo soporto. O sea, no lo soporté y preferí mejor poner tierra de por medio. No voy a pelear con nadie, no voy a discutir con nadie. Yo creo que, y lo dices de una manera muy directa y tal vez pues algunas personas se ofendan, ni modo, lo siento, pero sí es cierto, en la iglesia se da mucho el nepotismo, los llamamientos para tus amiguitos o parte de de tu familia. Se da mucho, pues sí, el abuso de autoridad. Se da mucho que, pues Ah, entre claro. más dinero tienes, mejor llamamiento te dan, mejor trato te dan. Se da mucho el clasismo, ¿no? De que hasta por barrios. Y aquí algo, este, también es que dicen que no, pero es que la iglesia es perfecta, los miembros no. Pero al final de cuentas,
pues todos los miembros, incluyendo al profeta y los apóstoles, todos hacemos o hacíamos la iglesia. Entonces, ¿cómo va a haber algo perfecto con todas las piezas imperfectas? ¿Sí me explico? O sea, es como dices, pues Sí. somos parte de la iglesia. Bueno, Este, mira, ajá. siempre va a haber el riesgo de que las personas malinterpreten lo que dices. Eso Mm, es normal. Iglesia es la congregación, la gente. Esa es la iglesia. Entonces dicen que la iglesia es perfecta, quiere decir que las personas son perfectas. Entonces resulta a veces bien difícil entender cómo se comunican o cómo se dirigen contigo. Cuando dicen es que la iglesia es perfecta, los que no son perfectos son los miembros. Bueno, pues es que los miembros conforman la iglesia. Pero ujú. hay cosas que son sin sentido, ¿verdad? No tienen ninguna razón de ser, ni mucho menos. Oye, bueno, antes de que nos vayamos, para dejar bien en claro, ¿a qué te refieres tú con eso de que te diste cuenta como que la iglesia estaba dañando a tus hijos? Como, ¿a qué te refieres? ¿Qué daños viste? Ajá. Bueno, para empezar, cuando una persona deja de ser genuino, deja de ser auténtico, te das cuenta. Te das cuenta, por ejemplo, en la forma de vestir, en la forma de conducirse, en los hábitos que está tomando, y te das cuenta también cuando las cosas las hacen ya de manera robótica, así como un robot, que dejan de expresar emociones. Ese tipo de características normales de un joven, desgraciadamente, cuando están siendo adoctrinados, las empiezan a perder y empiezan a dejar de ser felices. De eso estoy seguro, porque un joven es normal que quieran explorar, es normal que quieran hacer ciertas cosas, es normal. Y nosotros como padres de familia debemos entenderlo y saberlo y poner atención para conducirlos de la mejor manera posible. Pero es normal que un joven quiera brincar. Es como decirle a un chivito que no brinque. Eso es imposible, es parte de su naturaleza. Entonces, yo me empecé a dar cuenta de ciertas cosas y dije, cuando siempre respeté la decisión, en este caso tuya, siempre la respeté. Eso no quiere decir que no estaba yo preocupado por ciertas cosas. Y la verdad es que cuando vi la decisión tuya de que ya no ibas a estar más dentro de la iglesia, yo sentí mucho alivio, sentí alivio, porque aunque yo dejé de asistir primero que ustedes, yo sentí mucho alivio cuando me di cuenta que ya no querías asistir, que empezabas a cuestionar y empezabas a decir cosas y yo escuchaba, siempre escuchaba. Y de veras yo estaba emocionado porque decía, creo que va a empezar a ser mi hija de nuevo, como que me estaban regresando a mi hija. Entonces eso es verdad. Ahorita lo estoy expresando así abiertamente al público, pero eso es verdad. Yo me di cuenta de que sí realmente estaban dañando a mis hijos. Y yo invito a los padres de familia que pongan atención y que si realmente los conocen, que empiecen a tomar sus medidas, porque yo les aseguro una cosa, se los aseguro por experiencia personal, que es más feliz uno fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, se los aseguro, porque yo lo estoy viviendo, porque no es de que sientas libertinaje, pero sí sientes la libertad de ser tú, de ser genuino. Y si tú quieres seguir siguiendo a Jesús, lo puedes hacer. Si quieres seguir creyendo en Dios, puedes hacerlo, pero no bajo el yugo de unas personas que siempre están mintiéndote. Eso es pesado, es fastidioso.
y en vez de ayudarte a ser mejor, te enseñan a ser hipócrita. Y yo no, o sea, yo no puedo. Sí, pues es que ahorita que dices eso, bueno, ahorita que ya pasó mucho más tiempo y todo, yo sí me veo. Yo lo he tocado en otros videos y a mí me gusta que ahorita que tú lo dices desde tu punto de vista, porque precisamente eso es algo con lo que ahorita yo estoy lidiando, pensar cómo un pedazo de mi vida es así sientes, como que un pedazo de tu vida te lo robaron. Empiezas a adoptar responsabilidades que todavía no te tocaban. Estás bien joven. Yo sí sentí y ahorita siento exactamente eso, de que, ¿qué pasó con mi adolescencia básicamente? Como que te la cortan. Y porque vives bien así bien con un montón de reglas y todo, cuando eres buen mormón, obedeces todas esas reglas. No, estás bien controlado. Y entonces te pasas de allí, te brincas a que ya eres señora, ya eres una doña. Ay. Y entonces empiezas a vivir ya otra etapa que todavía no es la que te tocaba. Y entonces es parte de saber quién eres realmente, porque en esos años que yo siento que me quitaron, yo creo que el desarrollo de un ser humano pues es distinto y es cuando explora, cuando aprende, cuando observa, cuando mucho en la etapa así, pues de que estás joven, adolescente y todo. Y pues sí, a muchos esa etapa se nos fue. Y es algo de lo que yo estoy lidiando, eh, o de las consecuencias que yo siento que estoy viviendo. Y es que es bien importante también, y esto va otra vez para los papás, porque como soy papá y me siento ya medio más viejo, sí quisiera hacer énfasis en los papás, en esto, en serio, por esta razón. Miren, cuando sus hijos están dentro de la iglesia y están siendo adoctrinados, porque esa es la verdad, esa es la palabra, empiezan a dejar de vivir en un mundo real. Y cuando se alejan de la iglesia y empiezan a vivir el mundo real, sienten que están en un lugar que no conocen. Esa es la verdad. Se les empieza a complicar vivir dentro de un mundo normal, común y corriente, donde encuentras gente de toda. Entonces se les complica la vida y se les hace más difícil. Por eso yo los invito a que no quiten los ojos de encima y que estén atentos, porque así sea de 20, 30, 40 años de edad, hasta que se salen de la iglesia, empiezan a vivir en un mundo que no conocen. Esa es parte también del sufrimiento de cuando los jóvenes ya no quieren asistir porque no se sienten a gusto por muchas razones. Y a veces los papás los forzan a que se queden dentro de la congregación. Y eso no está bien. O sea, de veras, cuiden a sus hijos. Tengan cuidado con eso. Sí, es cierto. Sí, así sientes. No, de verdad, es que sí, y es que sí en la iglesia pues es la burbujita y todos somos igualitos, bien uniformaditos y haciendo lo mismo, pensando lo mismo, comiendo lo mismo. No, sí, es cierto, sí. Yo sí coincido en eso, así se siente, bien. Como que hay mucha confusión y no sabes muy bien. Y es triste porque luego ya estás más grande de edad y todo y no sabes desenvolverte bien en el mundo con la gente normal, con la gente que sí ha tenido pues así como que una vida pues más normal. Pero bueno, Ujú. pues muchas gracias por tu tiempo para platicar aquí un ratito. Yo creo que vamos a hacer más videos, de diferentes temas. Pues platicamos un poquito de tu historia, pero pues ya de ahí nos fuimos mucho con el tema de los misioneros y pues de los vínculos de la familia, que pues que la religión es lo que trato de decir, que no nos divida como familia, porque No. se da mucho, es muy triste y pues ojalá que no, ¿verdad? Y que pues
Pues sí, que las familias se mantengan. Yo me siento afortunada de que pues tengo mis papás, tengo mis hermanos y, y pues que, pues como dices, a algunos les ha costado más dejar la iglesia, algunos menos dentro de nuestra familia, pero pues entre todos nosotros nos hemos apoyado y yo me siento muy afortunada, porque tengo el apoyo de mi familia. Pues yo te agradezco mucho y una invitación a todos a que sean felices, que no sean mormones. Ay, papá. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias y pues estamos en contacto. Dejen sus comentarios, preguntas, y pues aquí, por aquí andamos. Mándenme un correo electrónico a contactahablemos@gmail.com si se animan a venir al canal y contar parte de su historia, ya sea dentro de la iglesia o tal vez ahorita ya en qué punto de su vida están después de haberse ido de la iglesia mormona. Pues muchas gracias y pues estamos en contacto. Bye. Un saludo a todos, hasta luego. Sí, pues gracias, Pa, por haber venido. Bueno, pues vamos, te invito, vamos a tomarnos un café. Pero ya es de noche, no voy a poder dormir. No, pero es sabroso, el café es sabroso. Y más si Mañana temprano, le pones mañana crema. temprano. Vale, vale. Ándale, pues aquí está. Buenas noches. Bye, bye. Bye.